Vendió la cama, el escritorio, cambió la pintura del cuarto, también vendió el carro que tenían por un carro más económico, más pequeño. Su esposa permanecía callada durante todos estos cambios y ni siquiera aportó en el color de las paredes ni en los muebles nuevos que ocuparían ese cuarto. Sin embargo, dejó de cocinar, comenzó a comprar comida chatarra y solo se sentaba a ver televisión hasta quedarse dormida en el sofá. No quería subir al piso de arriba donde estaba el cuarto. Y así pasaron los meses hasta que las decisiones de cada cual se aborrecían el uno al otro y tomaron la decisión de separarse. Los padres de este hombre les recomiendan que vayan a consejería antes de culminar con esta decisión del divorcio, y así lo hicieron. Y resulta, amados hermanos, que ese cuarto era el cuarto del hijo que hacía 6 meses había fallecido, había terminado con su vida. La pick-up, el carro que vendieron, era el auto donde murió asfixiado. La esposa de este hombre simplemente no podía creer que él sacara todas las cosas de su hijo de la casa, todo aquello que pertenecía a su único hijo. ¿Qué hombre puede ser tan vil y desconsiderado? Al preguntarle al hombre por qué hizo tal cosa, dijo lo siguiente: ya no podía soportar el dolor de ver sus cosas y enfrentar la realidad de que no pude hacer nada para salvarlo. Me siento insuficiente para calmar el dolor de mi esposa, así que decidí deshacerme de todo aquello que le recordara ese dolor y a la vez que me aliviara mi dolor y mi culpa. Quiero hacer este mensaje con mucho respeto y mucha consideración. De hecho, justo antes de comenzar esta grabación, me llega la noticia de que una persona conocida que iba a nuestra congregación acaba de perder a su hijo trágicamente en un accidente. Y ese accidente ocurrió justo cerquita de mi casa. Y les confieso que lo pensé 2 veces antes de hacer esta cápsula, que yo la escribí anoche. Y de verdad, amados hermanos, que quiero que el Espíritu Santo me dirija también para hablarle a cada persona que está atravesando por un dolor similar. Yo no quiero imaginarme lo que es este dolor, ni siquiera quiero hacer alarde de que lo tengo todo descifrado y que puedo dar, ¿verdad? Y que puedo descifrar el dolor que tú puedas estar sintiendo o que esta familia hoy pueda estar sintiendo. Oro por estas familias que están pasando una pérdida como esta en este momento. En general, y la realidad es que los seres humanos no fuimos creados para sufrir. O sea, el primer Adán y Eva no fueron creados para sufrir. El sufrimiento y el dolor vinieron como consecuencia del pecado. Ahora, la Biblia dice que el segundo Adán, que es Cristo, Isaías lo describe como un varón experimentado en quebranto. El primer Adán no tenía la capacidad, o sea, no tenía el poder para manejar el dolor, la capacidad humana y natural de manejar el dolor, pero el segundo Adán vino a vencer aún la muerte para ahora aquellos que creemos en él podamos en sus fuerzas, por el poder de su Espíritu Santo, ser consolados y permanecer firmes en medio de nuestras aflicciones. Por eso he titulado este tema, una expertise en el dolor. Marcos 14 relata el momento más oscuro de Jesús durante su ministerio con sus discípulos. Y yo le llamo la noche más oscura de Getsemaní. Y esa es la noche en que Jesús sabe que ya va a ser entregado para ser crucificado. Y tal como él oraba, no podía pasar de él esa copa, o sea, no podía evitar ese sufrimiento. Y dice la Escritura así: tomando consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo y velen. Miren qué interesante. En todo momento del ministerio de Jesús, Jesús se iba solo a orar. De hecho, él aprovechaba cada momento que él tenía para hacer eso. Él podía compartir con la gente y con sus discípulos durante el día, pero siempre buscaba el momento oportuno para orar, para ir a estar a solas con su padre. Él sabía que su padre atendía cada una de sus oraciones. De hecho, lo hemos compartido aquí antes, que en ocasiones decía y comenzaba sus oraciones diciendo: Padre, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Sin embargo, en este momento, él le pide a sus amigos orar con él, velar con él, y les dice: porque mi alma está triste hasta la muerte, estoy angustiado hasta la muerte. Y miren, una vez escuché a una persona que decía que uno de los errores más grandes que puede cometer un líder
es mostrar su vulnerabilidad. Él decía, nadie tiene que saber lo que estás pasando. Y miren, yo estoy de acuerdo en que todos, seamos líderes o no, ya sea profesionalmente, ya sea en la política, ya sea en la iglesia, ¿verdad? No es sabio nosotros publicar todas nuestras aflicciones. Eso es, cada vez que yo veo que la vida privada de una celebridad, de una persona importante, ¿verdad? Un influyente es abierta así públicamente, de verdad, a mí me da mucha tristeza. Eso no es la voluntad de Dios, no es que nosotros estemos por allí publicando todo lo que nos sucede. Ahora, Jesús, siendo el Hijo de Dios, mostró su vulnerabilidad a los más cercanos. O sea, no es de Dios que nosotros lo publiquemos a todo el mundo, pero sí Dios ha establecido una manera para que nosotros podamos sobrellevar las aflicciones en la tierra, y es contar con personas que Él ha separado para que estén con nosotros. Y claro que sí, Dios ha separado a la gran familia de la fe. Y digo gran familia porque es una gran familia, imperfecta, pero es una gran familia. Miren, hay personas que dicen, yo no me congrego porque todos en la iglesia son un chorro de hipócritas, porque es que en la iglesia hay un chorro de vividores, hay un chorro de mentirosos que no saben tanto de la Biblia. Yo sé más de la Biblia que la mitad de ellos. O sea, la mitad de ellos no saben nada de la Biblia. Pero miren, amados hermanos, Pedro, Jacobo y Juan no eran perfectos y de seguro no sabían más de la Biblia que Jesús. O sea, no sabían más de las escrituras, de las profundidades de Dios que Jesús. Sabían menos que Él y sin embargo, Jesús como quiera contó con ellos en su momento más oscuro. Y el experto en el manejo del dolor y el experto en las escrituras y en las profundidades de Dios sabe que Pedro y Juan no son perfectos. Pedro, Jacobo y Juan no son perfectos, pero Él nos dice, pero yo los llamé y los asigné para que fueran tus hermanos. Valóralos y ámalos. Probablemente tú estás incómodo en un lugar porque quizás no saben tanto de teología como tú, quizás no tienen cosas descifradas que tú tienes. Pero si Jesús llamó a Pedro, Juan y Jacobo sabiendo menos, Él sabía, wow, esta es la gran familia que yo te asigné. Valórala y ámala. El diccionario define la vulnerabilidad como la capacidad de sufrir. Y esto me impactó mucho. Cuando yo digo que Jesús se hizo vulnerable, es que se manifestó en carne con la capacidad de sufrir. Y esto es importante, amados hermanos, porque Él, siendo Dios, un Dios, y Dios como Dios es invulnerable, decide hacerse un ser humano y juntamente con ello tener la capacidad de sufrir. Y esto es importante porque Él no solo vino a mostrarnos su poder para salvarnos, sino que vino a revelarnos su amor al salvarnos. ¿Y cómo viene a revelarnos su amor al salvarnos? Sí, viniendo y padeciendo en la cruz, pero sintiendo y experimentando el dolor. No sé si usted se había puesto a pensar en esto, pero yo he pensado, wow, Jesús pudo haber dicho, ok, a mí me van a crucificar, me van a latigar, pero yo no quiero sentir dolor. Yo quiero, o sea, eso me va a suceder y hasta me voy a morir, pero yo en ningún momento yo quiero sentir el dolor. Así que cuando decimos que Él se hizo vulnerable por amor a nosotros, es que Él vino con la capacidad de experimentar el dolor. En otras palabras, no. Ellos padecen dolor, yo voy a padecer dolor. Ellos han sufrido, yo lo voy a sufrir todo por amor a ellos. Jesucristo no solo vino a mostrarnos su poder al salvarnos, vino a revelarnos su amor al salvarnos. No hay otro como Él. No hay otro como Jesús. Su amor es inigualable, aleluya. Jesús fue claro con sus expectativas en medio de su aflicción. Él quería que sus amigos estuviesen ahí y así se los dejó saber. Y también cuando ellos se durmieron, Él les dejó saber que estaba molesto por eso. O sea, Él fue siempre claro. Me impresiona, amados hermanos, porque lo claro que fue Jesús con sus expectativas en todo momento. Aún con las expectativas de aquellos que le seguían. Bueno, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, él no vendió un producto engañoso. Él siempre fue claro con sus expectativas y en su momento de aflicción no lo hizo diferente. Volviendo con la historia del principio de este matrimonio que estaba completamente devastado por la pérdida de su hijo, era un matrimonio que necesitaban algo el uno al otro. Pero ellos, en lugar de manifestarse el uno al otro cuáles eran sus expectativas, ellos infirieron. Ay, amados, que mucho nos mata la inferencia.
que mucho nos mata la especulación. Miren, a veces peleamos y descartamos gente porque tenemos expectativas que no son satisfechas y a la misma vez aquella persona de la que esperamos infiere lo que nosotros esperamos y se equivoca, y eso produce rupturas en nuestras relaciones. Y ocurre en todos los niveles, profesional, personal y hasta ministerial. Nos molestamos con nuestro esposo porque no nos dio lo que esperábamos en el aniversario. Nos molestamos con un amigo porque no estuvo en nuestro momento difícil, pero tampoco le dijimos lo que estábamos atravesando. Nos molestamos porque el pastor no nos vino a ver cuando nos enfermamos, pero él no sabía que nos enfermamos. Entonces comenzamos a inferir, pues es que no me quieren aquí, es que mi amigo no es mi amigo nada, es que es un hipócrita. Y no, es que muchas veces nuestras expectativas no están claras y encima de eso comenzamos a inferir. Pero el experto en quebranto fue claro con sus expectativas en todo momento y mucho más en medio de su angustia. Y él quiere que aprendamos eso. Incluso hace unos días un amigo nos llamó, a mi esposo y a mí, y nos dijo, Lorel, Jeff, yo espero algo de ustedes. Yo quiero que ustedes, aunque sea, me llamen una vez a la semana. O sea, yo necesito que ustedes me llamen, aunque sea, oremos juntos, aunque sea unos minutos. O sea, él está pasando por un momento bien difícil, por un momento de aflicción, y él fue claro con sus expectativas. Y así es que Dios quiere que manejemos, ¿verdad?, nuestras relaciones interpersonales y atravesemos por el momento difícil. Seamos claros, amados. Eso no es nada malo. Podemos ser honestos con lo que esperamos. Jesús no le dio otra cara a su aflicción. Él no se puso a hacer una fiesta para manejar su aflicción. Él no se puso a decir que era bendecido y victorioso. Él no se puso a publicar por las redes sociales, estoy más que bendecido. No, él fue honesto. En el momento en que se acercaba su muerte, Jesús se para a unos pocos amigos para orar y les dice, ok, esto es lo que hay. Estoy muriéndome por dentro, porque estar afligido hasta la muerte es eso. Estoy que siento que me muero por dentro, necesito que oren conmigo. Nada de dobleces, nada de tapes, nada de impresiones. Jesús es la verdad, habla la verdad y camina en la luz. Y creo que esto es algo que debemos aprender todos nosotros, porque si hay algo que nos mata y daña relaciones es vivir de las apariencias. Hay personas que están en la quiebra emocional, pero viven como si lo tuvieran todo descifrado. Su matrimonio se está cayendo en cantos, pero dan conferencias matrimoniales y consejos a otras parejas. No tienen paz ni gozo, pero tienen la fórmula ganadora para que tú seas feliz. ¿Cuántos conferencistas hay que tienen pasos 1, 2 y 3 para la felicidad, pero ellos son unos infelices? Están muriéndose por dentro, pero son los empoderados y los visionarios. Por favor, amados hermanos. Una cosa es la fe para alabar al Señor, para permanecer aquí. Pero otra cosa es la hipocresía. Y Dios no quiere que vivamos una fe con fingimientos. Dice que tu fe sea sin fingimientos. O sea, tenemos el gozo de hacer la voluntad del Padre. Tenemos la fe de saber que Dios está con nosotros y estamos firmes en Él, pero no finjamos sentirnos como no nos sentimos. ¿Okay? Jesús estaba afligido y así lo comunicó a los más cercanos. Y obviamente no es que lo publiquemos a todo el mundo como dijimos al principio. No es que digamos, bueno, estoy afligido, porque eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora, pero tampoco aparentemos estar como no estamos al mundo, ¿ok? El mundo no necesita saber todas nuestras aflicciones, pero tampoco necesita de nuestra hipocresía, ¿ok? El mundo no necesita conocer todas nuestras aflicciones, pero tampoco necesita de nuestra hipocresía. Ellos no necesitan saber que estamos sufriendo, pero tampoco necesitan que nos tomemos una selfie de vacaciones como que todo está bien, cuando en realidad no estamos bien, ¿ok? Jesús acudió a su Padre en medio de la aflicción. Fíjense que Jesús no convocó a sus amigos para desbordar todas sus aflicciones en ellos, como erróneamente hacemos muchos de nosotros. Él los convoca a ellos para que oren con él al Padre. O sea, el recipiente de sus aflicciones no eran sus amigos. No era la audiencia de radio, de televisión, ni de redes sociales. Era su Padre. Ni tus amigos, ni tu cónyuge, ni la iglesia, ni tu pastor, y mucho menos la audiencia en las redes sociales deben ser el recipiente de nuestras aflicciones. Solamente Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué si Jesús hablaba con el Padre, sabía que el Padre lo escuchaba, busca a otros para orar con él? Y esa es una buena pregunta y él mismo se la contesta y dice lo siguiente: velen y oren para que no entren en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De seguro que cuando mencionamos la palabra tentación, vienen muchas tentaciones a tu mente. Sin embargo, la tentación más grande, más importante de la cual se desprenden las demás, es la tentación de actuar conforme a nuestro propio beneficio, a nuestra propia prudencia y a nuestras fuerzas. Esa es la tentación más grande. Jesús sabía que ellos iban a ser tentados a dudar de Él, a buscar lo suyo, su propio bienestar, a pelearse, a separarse, a buscar otra manera de llenar sus vacíos. El Señor sabía que ellos iban a ser tentados a eso también. Y Él nos dice, mira, yo puedo orar por ti, yo puedo orar con ustedes, el pastor, la iglesia puede orar contigo, pero si ustedes no oran, si ustedes no sujetan su voluntad a la voluntad de mi Padre, si ustedes no sujetan sus apasionamientos, no podrán hacer ni descansar en la voluntad y en el poder de mi Padre. Por otro lado, y creo que es importante notar, que Jesús también los hace a ellos copartícipes de sus aflicciones en ese momento. Él era el centro, él estaba en el centro de la tormenta, pero él quería hacerlos conscientes a ellos de su responsabilidad también con el cuerpo, porque la tentación de nosotros es buscar nuestro propio bienestar. No, yo no voy a ir ahí porque yo no me voy a ensuciar las manos con esta situación. No, yo no me meto en eso. Y Jesús quería mantener esa responsabilidad, esa conciencia en sus discípulos de que aún en el plan que le corresponde a Él y a la cruz que le corresponde a Él sobrellevar, ellos tienen parte de estas aflicciones, porque de lo contrario no iban a tener compasión y misericordia los unos con los otros. Curiosamente, luego de que los discípulos se duermen, vienen los soldados romanos y ¿qué sucede? Que Pedro saca la espada para matar a uno de los soldados. Eso era lo que él quería, matarlo. Pero, ¿qué sucede? Que él sucumbe a la tentación de actuar conforme a su propia prudencia y a su fuerza. Y así nos sucede muchas veces a nosotros, amados. Perdemos la tabla. Y por eso hoy el Señor nos vuelve a recordar el camino y la manera para atravesar la noche oscura en el Getsemaní. Admitamos nuestra vulnerabilidad. Admitamos lo que nos duele. No le pongas otro nombre ni otra etiqueta. No le pongas otra cara a tu dolor. Sé honesto con lo que esperas de los demás, sabiendo que ellos no tienen la capacidad de sobrellevar todas tus aflicciones. Solamente Dios puede hacer eso. Acude a mi Padre, dice el Señor, una y otra vez, consciente de que tu verdadero descanso no está en tu fuerza, no está en tu prudencia, no está en tu manera, sino en conocer y descansar en la voluntad de aquel que no solamente ha demostrado tener el poder para librarte, sino todo el amor para cuidarte y para salvarte. Adoración Backstage.